Ok, bueno, primero que todo, saludar a todos nuestros asistentes al entrenamiento del día de hoy. Hoy vamos a dar inicio a una serie de webcasts haciendo uso de una herramienta que se llama Simol. Para esto, bueno, pues vamos a ir eh, revisando inicialmente unos conceptos, una parte eh, informativa, cualitativa, y daremos inicio luego al uso de la herramienta. Si durante la presentación hay preguntas, hay inquietudes, por favor no duden en realizarlas, pero les agradecería que realizáramos estas preguntas a través de la ventana del chat y no a través de la ventana de preguntas y respuestas. Esto simplemente porque se me facilita a mí eh, en mejor manera pues observar la ventana de chat. ¿Listo? Eh, bueno, perfecto. Entonces, antes de pues, iniciar a usar la herramienta, pues quiero mostrar un poco a qué hace referencia, ¿cierto? Eh, ok, acá me muestra la imagen, que hace referencia a la herramienta Simol. Simol, eh, pues el nombre viene de las iniciales de cada uno de los tipos de crédito que maneja el software. En este caso es riesgo de crédito, de mercado, riesgo operativo y riesgo de liquidez. Es desarrollado por Real Options Valuation, que es la misma firma que desarrolló el software de Risk Simulator, PIT, SLS, bueno, diferentes tipos de software. Viene en 5 idiomas y tiene, bueno, diferentes áreas de análisis que vamos a ver a continuación. Es de resaltar que el software se desarrolla a través de los requisitos, bueno, más allá de los requisitos, de las recomendaciones que genera el consenso de Basilea II y Basilea III. Es decir, se desarrolla para llevar a cabo un análisis exhaustivo eh, pues de los requisitos que establece Basilea II y Basilea III referente a este tipo de riesgos. Ok, bueno, Simón también aborda diferentes metodologías de análisis de riesgo y de toma de decisiones, porque no es una herramienta solamente para el manejo de la información, sino que nos ayuda o nos facilita la toma de decisiones. Dentro de su interfaz incorpora también un paso a paso, por así llamarlo, lo cual pues también facilita bastante el uso del software. Voy a pasar nuevamente al programa. Este es pues eh, la pantalla de inicio del programa. Observemos que trae paso a paso, ¿cierto? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y de igual manera, pues lo tiene para cada uno de los tipos de riesgo. Entonces nos lleva de la mano, paso 1, paso 2, paso 3, nos lleva de la mano en el manejo del programa. Principalmente, pues está diseñado para instituciones financieras medianas y pequeñas. ¿Por qué? Porque ya para instituciones que son de gran calado, de gran tamaño, pues los tipos de requerimientos son mucho más ajustados, son mucho más específicos y por lo tanto, pues también varía de acuerdo a la reglamentación de cada país, ¿no? Entonces, bueno, el software está pensado para instituciones pequeñas y medianas. Aparte, pues,
el manejo de la información. El programa también genera algunos reportes, algunos análisis de la información. Bueno, eso es a grosso modo lo que podemos encontrar en CIMOL. Quiero dar inicio entonces a explicar, a realizar una introducción de qué nos otorga el programa referente al riesgo de crédito. Observemos entonces que dentro del menú principal del programa, la fila está segmentado por filas. Entonces, en la fila número 1 tengo yo el riesgo de crédito, riesgo de mercado, gestión de activos y pasivos, que tiene que ver con riesgo de tasa de interés y riesgo de liquidez, algunos modelos analíticos, algunas tablas también, unos instrumentos para elaborar informes y el riesgo operativo. Yo les mencionaba, hoy se da inicio a un ciclo de webcast, por así llamarlo, donde explicaremos en cada sesión cada uno de los tipos de riesgo. ¿Listo? Entonces, les venía diciendo que el menú está por filas, por así mencionarlo. Entonces, en la primera fila tenemos riesgo de crédito. En la segunda fila, un submenú donde me muestra cuál es la configuración global. Aquí yo voy a poner o a cargar toda la información que quiera trabajar. Y en la siguiente pestaña, pues simplemente los resultados. Vale la pena también mencionar acá donde aparecen estas tres barras, yo puedo encontrar mi menú. Un menú, bueno, pues bastante sencillo. Yo puedo seleccionar los idiomas. Bueno, de hecho esta versión ya trae más de 5 idiomas, ¿cierto? Como inicialmente se mencionó. Y una de las características de este software es que cuando yo guardo el trabajo que estoy realizando, él me lo guarda con este tipo de extensión, .rofcml. ¿Esto qué me garantiza a mí? Eso me garantiza que yo voy a cifrar cuando yo realizo, cuando yo guardo o salvo toda la información que estoy manejando, el programa automáticamente cifra esta información para que no pueda ser abierta o visualizada por otro tipo de programas y por otro tipo de perfil. ¿Listo? Quiero hacer también salvedad antes de iniciar el ejercicio, que este guardar perfil es diferente a este guardar. ¿Por qué? Cuando yo guardo, cuando yo guardo los modelos y los datos, desde acá, desde esta ventana, desde esta pestaña, perdón, los datos van a quedar guardados temporalmente guardados en el software. Pero si yo no lo guardo del todo como un archivo de trabajo, pues simplemente no me va a quedar la información y voy a perder los datos que yo estoy trabajando. Ok, hay una persona que me comenta vía chat que no está observando la presentación. Me gustaría saber si es a nivel general, si las demás personas tampoco me están observando, o si de pronto es algún tipo de configuración de quien me escribe. Me gustaría, por favor, si vía chat me confirman la visualización de mi pantalla. Ok, bueno, Norman, Daniel también me confirma que está observando la pantalla. Entonces, por favor, José Rico, porfa, revisa la configuración. De pronto es algo de tu equipo y me comentas a ver si se soluciona el problema. Gracias, Alan. Gracias, Daniel. Ok, perfecto. Entonces les venía mostrando
a grosso modo, una introducción del software. Antes de hacer uso de la herramienta, pues quiero que miremos inicialmente algunos conceptos referentes al riesgo de crédito y cómo CIMOL aplica esos conceptos. Bueno, entonces referente a este tipo de riesgo, como ya se mencionó, aplica las recomendaciones, más allá de requerimientos, son recomendaciones, ¿no? Para la modelación del riesgo de crédito según Basilea 2 y 3. Estos, dentro del riesgo de crédito, Basilea 2 y Basilea 3, realizan una segmentación a los tipos de productos que ofrecen las entidades financieras y, bueno, los clasifican diferentes tipos de productos, ¿no? Hipotecas, créditos rotativos, créditos de deuda corporativa y soberana, entre otros. ¿Qué ofrece CIMOL respecto al riesgo de crédito? Me va a permitir calcular el capital regulatorio que me exige Basilea. Voy a poder también realizar un cálculo de activos ponderados por riesgo y adicionalmente me permite calcular o manejar mi nivel de capital económico. Estos conceptos, si hay personas pues, que no lo tenemos claro, más adelante lo desarrollamos un poco breve, qué son cada uno de estos conceptos. A partir entonces de toda esta información que me genera el software, yo puedo entonces entrar a calcular ciertas probabilidades de incumplimiento, puedo calcular la pérdida dada el incumplimiento y la exposición dado el incumplimiento en mi riesgo de crédito. Recordemos que esos tres son los factores que me influyen al momento de calcular el riesgo de crédito. Bueno, como ya se mencionó entonces, dentro de CIMOL pues, se aplican los requerimientos de Basilea 2 y 3 para los diferentes tipos de crédito. El software utiliza datos históricos para determinar la probabilidad de incumplimiento. En algunos casos se puede ingresar una estimación propia. Si yo no estoy de acuerdo con la probabilidad de incumplimiento que me genera, que me calcula el software, pues yo puedo realizar la imputación de los datos de manera manual. Y también me genera múltiples o un análisis de diferentes periodos de tiempo, ¿cierto? Me permite guardar y encriptar los datos como ya lo había mencionado. Entonces, ¿cómo calculo yo la pérdida esperada dentro del riesgo de crédito? Yo les mencionaba que estos tres factores eran los que determinaban mi pérdida esperada, ¿cierto? La probabilidad de default o de incumplimiento, el loss given default o la pérdida dada el incumplimiento y el nivel de exposición cuando se da ese incumplimiento. Esta simplemente es la fórmula lineal por medio de la cual yo puedo calcular la pérdida esperada en mi operación. Adicionalmente, entonces, observemos, si yo me voy a la ventana de resultados, él me va a decir, bueno, yo le calculo sus pérdidas esperadas, le calculo su capital económico, el RWA, que son los activos ponderados por riesgo o Risk Weighted Assets, y bueno, otros conceptos que ya veremos a continuación. ¿Listo? Ok. Entonces, respecto al capital económico, ¿qué es el capital económico? Simplemente es la cantidad de capital que yo tengo en riesgo determinada sobre una base realista. Obviamente esto debe estar auditado y supervisado por las entidades regulatorias a nivel financiero de cada país. Y bueno, el capital económico es el capital que yo necesito para cubrir mis riesgos dada mi exposición, ¿cierto? En otras palabras, el capital económico yo también lo puedo entender como las provisiones que yo debo generar al momento de realizar operaciones de crédito. Asimismo, bueno, se refiere pues, al nivel de capital acorde con los riesgos que cada entidad tenga, independientemente si
yo tengo activos que me van a permitir realizar una buena gestión de este tipo de riesgo. Otra de las posibles definiciones es la cuantificación probabilística del importe de las pérdidas futuras potenciales, ¿cierto? Entonces, bueno, resumiendo, el capital económico viene a ser las provisiones de capital que yo debo generar para realizar una cobertura en mi exposición. La pérdida del incumplimiento o el loss given default representa la exposición a la que yo estoy presente, la exposición que no voy a recuperar, dado el caso que mi deudor entre en incumplimiento. Este loss given default está afectado por, uno, el tipo de crédito que yo otorgué. No es lo mismo calcular un LGD para un crédito hipotecario que para una tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces, está afectado principalmente por el tipo de crédito o el instrumento que yo otorgué. Asimismo, las garantías que me cubren estos productos. Lo mismo, en caso del crédito hipotecario, ¿cuál es la garantía? Pues obviamente el inmueble. En caso de una tarjeta de crédito, la garantía es un documento, solo firma, donde indica que yo me comprometo a pagar, ¿cierto? Entonces, la pérdida del incumplimiento también está afectada por las garantías. Adicionalmente, el nivel de apalancamiento que tiene el deudor al momento del incumplimiento. Y bueno, estos son como los factores más relevantes en cuanto a la pérdida dada el incumplimiento. En el gráfico se observa simplemente un proceso de recuperación de fondos, ¿cierto? A medida que pasa el tiempo, pues yo voy a tener que descontar, voy a necesitar una tasa de descuento de mi riesgo de crédito, no voy a recuperar posiblemente el 100%, pero a medida que pasa el tiempo, el nivel de recuperación puede ir aumentando, ¿cierto? Bueno, pues respecto al capital económico, ya lo observamos de manera generalizada acá. Pues simplemente, bueno, es la protección o las provisiones que yo voy a necesitar estimar a nivel de patrimonio para absorber la materialización de las pérdidas, ¿cierto? Usualmente, pues se calcula a nivel de 12 meses, a nivel anual, como periodo de referencia, pues según la recomendación de Basilea. Y bueno, pues acá mostramos una pequeña diferencia entre lo que es el capital económico y el capital regulatorio, ¿cierto? Respecto al capital económico, podríamos mencionar que lo calcula, se calcula a nivel de entidad, ¿sí? Capital económico no me lo imponen, sino yo lo calculo a nivel de entidad financiera. A diferencia de mi capital regulatorio. El capital regulatorio sí ya está establecido, ya está determinado por las instituciones reguladoras de cada país. ¿Para qué me sirve entonces el capital económico? Las instituciones financieras utilizan la medición de este o el cálculo de este capital económico con diferentes fines. Uno de ellos es determinar el nivel de capital óptimo que debo tener, esto con el fin de no generar una subestimación de las provisiones, es decir, generar un nivel más bajo de provisiones del que yo debo generar, o, por otro lado, generar una sobreestimación de las provisiones, ¿cierto? Porque si yo sobreestimo el riesgo de crédito, pues eso me genera un costo de oportunidad, ¿cierto? El dinero extra que yo estoy enviando
para las provisiones y que no necesito ese dinero, pues yo lo podría invertir en algún otro tipo de instrumento, ¿cierto? Además, bueno, el capital económico nos sirve para asignar o sea, según el tipo de crédito que yo tenga, asignar el capital óptimo, ¿cierto? No generalizar y, digamos, llegar a realizar unas provisiones iguales para un riesgo, perdón, para un crédito hipotecario que para una tarjeta de crédito, ¿cierto? El nivel de provisiones es diferente y de acuerdo a ese tipo de producto, pues así mismo yo establezco el capital económico. Asimismo, me permite pues, establecer algunos criterios que tienen que ver en cuanto a la rentabilidad y el riesgo, que, bueno, pues de acuerdo a estos criterios me van a permitir o aceptar algunas operaciones o rechazarlas. Y finalmente, bueno, pues me permite evaluar cómo ha sido el comportamiento y la toma de decisiones de los directivos al momento de crear valor, pues tanto para el accionista como las empresas. Es decir, una buena gestión del capital económico que simplemente me va a permitir obtener mejores resultados. Mencionaba yo entonces capital económico. Ya vimos que era cómo se define el capital económico, para qué nos sirve. Y el capital regulatorio no es otra cosa, pues, el capital que me obligan las instituciones que regulan a nivel financiero cada país, ¿cierto? A nivel de provisiones. Entonces, como yo les mencionaba, pues el capital regulatorio es establecido por una institución financiera y el capital económico puedo estimar internamente y puede diferir un poco con el... Otra de las diferencias es, pues, que presentan es el método y el procedimiento que se calculan estos capitales, que en el cálculo del capital económico se cuantifica también el efecto de la diversificación. Es decir, el capital regulatorio no me tiene en cuenta si yo estoy diversificando o no el riesgo, sino solamente si yo lo estoy provisionando. ¿Listo? Ok, bueno, voy a pasarme entonces un momento al uso del programa ya para dar inicio a la exhibición del software. Yo voy a cargar un ejemplo que ya trae incorporado. Le doy clic acá en el menú y simplemente le doy cargar ejemplo. Observemos acá los modelos. Por default, él me carga 3 tipos de modelos. Aparece en pantalla. Es el ejemplo 1. Si yo selecciono el 2, pues va a diferir. Y aparece también. Entonces, riesgo de crédito, configuración global. Yo voy a imputar acá los tipos de préstamos o de productos que yo tengo. Yo puedo aumentar o disminuir efectivamente las categorías con las cuales yo voy a trabajar. En este caso, bueno, tengo yo sobregiros, tengo documentos de descuento, préstamos personales o de libre inversión, que también se conocen, tarjetas de crédito y otros tipos de préstamos. ¿Listo? Eso yo lo puedo modificar. Observemos que las celdas que aparecen en blanco pues indican que yo las puedo modificar. Las que aparecen en otro color pues simplemente no las puedo modificar. Me dice, bueno, usted sabe que los sobregiros presentan una pérdida de incumplimiento, una probabilidad de pérdida de incumplimiento del 75%. Si yo quisiera modificarlo, pues lo puedo modificar. Y me dice, según Basilea, clasifíqueme estas categorías o tipos
de crédito. Me dice, sobre giros, ¿qué tipo de crédito es? Me dice, bueno, es una hipoteca residencial, es un crédito revolvente o crédito rotativo, como también se conoce, es otro tipo de crédito al retail o es algún tipo de crédito a nivel corporativo o a instituciones un poco más grandes. ¿Cierto? En este caso, bueno, los sobregiros es un crédito rotativo o crédito revolvente y asimismo él me clasifica pues los demás productos o las demás categorías. ¿Listo? Ok, entonces en esta parte yo realizo la carga, por así mencionarlo, o el input de mi información. Para esta versión, que es una de las primeras, el software es bastante reciente, para esta versión aún no se ha desarrollado en este tipo de riesgo, porque en otros tipos de riesgo sí, pero para este tipo de riesgo no se ha desarrollado la opción de cargar la información, de importar la información desde otras fuentes, ¿no? Desde archivos de texto, archivos planos o incluso pues desde archivos de Excel. Entonces, por el momento, pues yo tengo que introducir esta información de manera manual, ¿cierto? Acá me dice introducir manualmente los datos. Tengo estos otros tipos de opciones, pero pues como ya lo mencioné, por el momento no me permite trabajar con estas opciones. Entonces, la primera parte es crear los tipos de préstamos que yo tengo. Segundo, pues cómo voy a introducir esa información. Tercero, definir la probabilidad de incumplimiento, la exposición al incumplimiento y algunos ajustes en el valor en riesgo o Value at Risk, ¿cierto? El VAR. Me dice, ¿bajo qué VAR o bajo qué nivel de confianza quiere usted trabajar? Según Basilea 3, la recomendación es que se trabajen con un nivel de confianza del 99.9%. Sin embargo, si yo no quisiera trabajar con el 99.9%, sino con el 95%, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Yo lo puedo modificar y así voy a tener manejo pues, sobre mis criterios. Me dice, ¿cuál es la madurez promedio? Es decir, tengo que sacar un promedio en la madurez de los préstamos comerciales. Esto es solamente para los tipos de crédito, según Basilea, que son de tipo comercial o corporativo. ¿Listo? Me dice, bueno, pues por default él me selecciona 5 años como promedio de maduración. Y me dice, bueno, ejecute el análisis de probabilidad de incumplimiento o de default, ¿de qué periodo a qué periodo? ¿De 2010 o 2013? Y me dice, bueno, guarde los modelos y los datos. Yo puedo guardar solo la configuración, es decir, lo que estoy generando acá, o puedo guardar tanto la configuración como los resultados que yo obtenga cuando realice entonces mi ejercicio. Entonces observamos que con estos 4 pasos, de manera sencilla, yo puedo entrar a trabajar lo que es el cálculo de la pérdida esperada en el riesgo de crédito. Ok. Voy a pasar entonces a la hoja de resultados. Según la información que por default yo cargué, ¿cierto? Cuando cargué el ejemplo, tengo yo, según las categorías que yo establecí, acá yo establecí 5 categorías, yo voy a tener el análisis por cada una de esas categorías, ¿cierto? Observemos que tengo 5 categorías acá. Me muestra el periodo en el cual yo le introduje que me hiciera el análisis, del 2010 al 2013, me muestra el más reciente en la fila número 1 y el más antiguo pues en la fila número 4.
esta información que está en blanco, con fondo blanco, las celdas, yo las puedo modificar. Entonces, acá, ¿qué me dice? Bueno, en el 2013 yo tenía 1077 clientes a los cuales yo les había otorgado sobregiros y así sucesivamente con los demás años. ¿Qué más me dice? De esos 1077 clientes que yo tenía con sobregiros, ¿cuántos entraron en incumplimiento en ese año, en el 2013? Yo le digo, entraron 85. Él me calcula pues simplemente el porcentaje, me dice el 7.9 aproximadamente de sus clientes entraron en incumplimiento. Según este porcentaje total de incumplimiento, él me realiza ya el cálculo de lo que es la probabilidad de incumplimiento y el loss given. Si yo actualizo estos valores, yo le digo que no son 85 clientes, sino son un poco más, digamos 105. Yo puedo modificar esta información y tengo que darle clic en actualizar. Cuando yo le doy clic en actualizar, obviamente, pues me van a cambiar estos valores, ¿cierto? Aumenta un poco la PD, obviamente el incumplimiento total va a aumentar y las pérdidas esperadas también. Voy a volverme al valor inicial que yo tenía. Le doy a actualizar. Él me calcula entonces la probabilidad de incumplimiento según los datos que yo le imputé. El loss given default de 75% para sobregiros, valor que yo introduje acá, ¿cierto? Si yo modifico este valor acá, pues obviamente va a verse reflejado en el LGD. Entonces observemos que acá yo tengo mi primer componente para el cálculo de la pérdida esperada, que es la probabilidad de default o de incumplimiento, el loss given default, la pérdida dada del incumplimiento, y la exposición dada el incumplimiento. Con estos tres factores yo puedo ya calcular mi pérdida esperada, ¿cierto? Recordemos pues simplemente la fórmula lineal, sencilla, cómo yo voy a calcular esta pérdida esperada. Lo mismo, este valor de la exposición dado el incumplimiento lo puedo modificar, yo le puedo decir no son 8 millones, estoy hablando en pesos colombianos, no son 8 sino son 10 millones. Obviamente cuando lo doy a actualizar es el cálculo de las demás variables. Voy a dejarlo como estaba. Esta exposición dada el incumplimiento no es otra cosa que la sumatoria del capital que yo tengo en riesgo, ¿cierto? La exposición. ¿Cuánto capital tengo yo expuesto? En otras palabras es el, ¿cierto? A nivel de capital, ¿cuánto me deben? Saldo de intereses, ser intereses moratorios o intereses. Y adicionalmente, las cuentas por cobrar. Esos son los tres factores que inicialmente me afectan a mí el cálculo de la exposición. Saldo capital, saldo intereses, tanto moratorios como corrientes, las cuentas por cobrar. Eso bajo las normas internacionales de... Entonces, una vez yo tengo ya establecidos estos tres factores, me calculo cuánto mi pérdida esperada. Cuánto es lo que yo voy a perder en un año. Recordemos que este cálculo lo realiza anualmente. Pues según a nivel pues, de Basilea, obviamente el cálculo de esta información hay que hacerla mensualmente, reportarla mensualmente también a las instituciones regulatorias. Pero bueno, aquí la información me lo muestra es a nivel anual. Tengo yo el capital económico, que ya vimos que era, entonces según o pérdidas esperadas, yo debo establecer un nivel de capital económico de 922.000 pesos. Acá me muestran
los activos ponderados por riesgo, que es siguiente y última parte de esto. No es otra cosa más activos ponderados por riesgo que la sumatoria de los activos que tiene la empresa, ponderados pues según el nivel de riesgo de cada activo, ¿no? No es lo mismo tener yo a nivel de activos, digamos, tipos de crédito. No es lo mismo ofrecerle algún crédito a una persona natural, a una persona normal, del día a día, que ofrecerle un crédito a alguna institución multinacional, una institución comercial con mayor respaldo, ¿cierto? Entonces, dado ese nivel de riesgo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues, obviamente, el riesgo está asociado a la incertidumbre. Yo voy a tener más incertidumbre, los activos con la persona natural, voy a tener menos incertidumbre con los activos que yo tengo a nivel país o a nivel organización de gran tamaño. Por lo tanto, como los riesgos son diferentes, la incertidumbre es diferente, yo debo ponderar los activos que tengo según el nivel de riesgo. A eso hace referencia los ponderados o risk-weighted assets. Entonces, me dice, bueno, según el tipo de riesgo, que en este caso está influenciado principalmente por el nivel de incumplimiento que yo tengo, según los activos ponderados por riesgo, yo tengo unos activos de 11.527.000 en este ejercicio. También local, porque está dentro de los requerimientos o recomendaciones que genera Basilea 2 y Basilea 3. El TACAR es simplemente una variación, que me influye en los diferentes, en otros tipos de riesgo. Me gustaría explicarlo, si es posible, en la siguiente sesión, porque es un poco más lento. ¿Sí? Esto que como tarea, pero revisarlo luego, porque es un poco más complejo. Me calcula el regulatorio. Ya observamos la diferencia entre el capital regulatorio y el económico. Observemos que no siempre va a ser menor el capital económico. Acá se presenta el caso contrario. ¿Eso de qué depende? Basilea dice, el tipo de producto que usted tenga, así mismo el capital regulatorio. Lo que yo les mencionaba, no es mismo calcular el capital regulatorio para una hipoteca que para un sobregiro. Entonces, según el tipo de producto, él calcula el capital regulatorio. ¿Listo? Y bueno, simplemente finalizando me dice qué tipo de crédito Basilea es. Pues fue la información que imputé en el primer paso. Hace pues el trabajo para cada uno de los productos que yo tengo, sobre giros, documentos de descuento, préstamos personales, tarjetas de crédito y préstamos, bueno, otro tipo de préstamos, ¿cierto? Al final simplemente me saca promedios totales de cada una de las variables, ¿cierto? Bueno, esto en cuanto a estos primeros datos, estos son promedios, es la sumatoria de la exposición de cumplimiento de cada uno de los productos, las pérdidas esperadas también, la sumatoria, capital económico, la sumatoria, también los activos ponderados por riesgo, este porcentaje y el capital regulatorio, pues es la sumatoria. Con todo esto voy a poder generar análisis, voy a poder generar informes. De hecho, yo puedo venir al menú
le digo, según toda esta información, créeme un informe. Según, bueno, según la capacidad o la potencia de el equipo del PC, pues va a tomar más o va a tomar menos tiempo. Acá está un poco demorado. Esperemos un momento mientras finaliza. Se demora un poco, ¿por qué? Porque él me realiza ya consolidado toda la información que yo tengo. Me dice, el informe ha sido generado por 37 segundos. Como podemos observar en Excel, me pasa toda la información que yo tengo a Excel. En algún punto de cada hoja yo puedo modificar la forma. Aquí en español lo puedo modificar en algún punto de la hoja, como les menciono. A veces está al final, a veces está al principio, pero bueno. Me muestra entonces la misma información que yo tengo en el software, la muestra a nivel de informe, y esto es lo que yo voy a encontrar en el informe. Obviamente, como les mencionaba, me realiza un informe de todos los tipos de riesgo y demás, pues como yo no tengo información de riesgo de mercado, pues simplemente no me muestra nada. A nivel de Banco Central, me calcula el VAR, los datos que yo introduje. Y bueno, este tipo de informe o de reporte lo iremos evaluando pues a medida que revisemos cada uno de los tipos de crédito. De esta manera, bueno, finalizaríamos la sesión. Hay preguntas, por favor, las planteen. Si les gustaría también que enviara la presentación de PowerPoint, pues les agradezco que me envíen un email al correo en pantalla, andres.cruz@workionshop.com, y en el transcurso de la jornada les estaré haciendo llegar el material, ¿cierto? Quería mostrarles también, bueno, dos cosas. Una, cuando él me genera el reporte, pues automáticamente me guarda en el escritorio, perdón, el desorden, automáticamente lo guarda en el escritorio, no hay necesidad de guardarlo yo. Y lo otro es que si yo voy a guardar también el trabajo que acabo de realizar en el escritorio, voy a ponerle si yo vamos a observar, una vez cargue la información, cuál es el cifrado a nivel de software que me genera Simol, ¿cierto? Observemos que es un cifrado de 256 bits. Y bueno, esto es simplemente una forma de asegurarme que la información que yo estoy trabajando está completamente segura. Este es el encriptado que me genera el software. Obviamente, abrir esto que yo trabajé, debo tener primero validado mi usuario y segundo, pues debo tener el software. Sin el software, yo no voy a poder abrir este archivo. ¿Listo? Ok. Bueno, si no hay preguntas, no queda más que agradecerles por su asistencia, por su participación. Igual si en el transcurso de la jornada surgen preguntas, no duden en planteármelas vía correo electrónico. Ok, perfecto. Bueno, la invitación también es a estar pendientes de la programación.
como les mencioné, pues esta es la primera sesión referente al tipo de riesgo de crédito. Pues en cuanto a la metodología, yo creo que lo trabajaremos así. Primero el riesgo de crédito, la siguiente sesión será market risk, riesgo de mercado, el riesgo operativo y finalmente riesgo de liquidez. ¿Listo? De nuevo, pues les agradezco por su participación. Nada, pues les deseo que tengan un excelente resto de día y buen fin de semana. Muchas gracias y hasta luego.